Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al episodio número 24 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este episodio, el director de fotografía colombiano Mauricio Vidal comparte su experiencia detrás de algunos de sus proyectos más recientes. Su filmografía incluye más de 30 largometrajes y series, entre los que destacan Contracorriente, que fue ganadora del premio del público de Sundance, y la selección especial de screening del Camera Image en 2010, Satanás, y El elefante desaparecido, que estuvo en la selección oficial en Toronto 2014. Su trabajo lo ha llevado a fotografiar diferentes documentales como Monte Adentro, ganadora de la mención especial a documental en el Camera Image en 2014, y Apaporis, selección IDA DocuWeeks 2011 y Premio Macondo a Mejor Fotografía 2012. Ha dictado talleres en la Escuela Internacional de Cine de Cuba y en varias universidades en Colombia y Perú. Mauricio siempre ha considerado su trabajo de director de fotografía como una extraordinaria mezcla entre ser un narrador, un artista, un gerente y un artesano de luz y cámara. Ahora dejamos el micrófono a Mauricio y a nuestro querido colaborador Iván Hernández, que hizo esta entrevista. Ojalá que lo disfruten. Mauro, buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos escucharte brevemente en esta entrevista. Así que, bueno, arranquemos, ¿te late? Sí, arranquemos, perfecto. Vamos a empezar por acá. ¿Cómo empezó tu interés por el cine, por la luz, por la fotografía, por la dirección de fotografía? Bueno, mi interés por la fotografía empezó, yo creo que cuando era adolescente. Iván, yo practicaba gimnasia olímpica y haciendo gimnasia olímpica empecé a tomar fotos y teníamos una revista y hacíamos pues como una publicación ahí interna y me empezó a interesar el hecho de capturar, como de congelar esos momentos, y allí empecé a interesarme por hacer fotografía fija, por tener lentes largos, por forzar la película, porque normalmente en las competencias pues los escenarios no son tan luminosos y bueno, creo que fue por allí el inicio, ¿no? Fue por ese lado el interés en la fotografía fija. Pero digamos que ¿en qué momento de la vida de pronto te empezó a interesar el cine y la dirección de fotografía? ¿Cómo fue? Ok, bueno, yo estudié comunicación social en Bogotá y posteriormente empecé a trabajar, cuando terminé empecé a trabajar editando en una empresa productora. Trabajé como 4 años editando, lo cual me pareció un mundo fascinante, me encantaba, me gustaba mucho como este tema de construir, ¿no? Desde el montaje. Obviamente estaba aprendiendo también y conocí mucha gente, conocí muchos directores, productores, en fin. Y allí editábamos un programa que hacía un periodista que se llamaba El Mundo al Vuelo y era un programa de viajes, era un programa un poco en la línea como de Travel Channel. Y yo empecé editando ese programa, pero luego el director me dijo, oiga, ¿usted no quiere viajar conmigo? Y empezamos yo le dije que sí, que me encantaría. Y mientras seguía trabajando como editor, pedí permisos, pedí vacaciones, en fin, y empecé a hacer algunos viajes con Héctor Mora en este programa que se llamaba El Mundo al Vuelo. Fue una época muy interesante de viajes, lo cual obviamente me ayudó mucho a abrir un poco la cabeza y a conocer un poco culturas y miradas y ¿no? Eso, obviamente viajar fue muy valioso en ese momento, pero partió de estar editando ese programa. Renuncié a editar y seguí trabajando con él haciendo estos documentales para televisión. Durante 4 o 5 años estuve trabajando con él y ya luego empecé a hacer videoclips y comerciales con varios amigos que estaban haciendo cosas con una productora que formaron que se llamaba Rayuela Films. Ellos hicieron los primeros videos de Aterciopelados, por ejemplo. Digamos que con ellos empecé a hacer videoclips, que era una forma también de estar filmando y ¿no? Ahí te puedes equivocar un poquito con los videoclips. Entonces ese fue un poco como el proceso y ya posteriormente empecé a
empecé a trabajar ya luego en proyectos de ficción. Entonces, en esa medida, digamos que empecé haciendo documentales de viajes. ¿Tú fotografiaste esos videoclips de Aterciopelados, por ejemplo? Empecé a filmar con Rayuela otros videoclips ya para otros artistas. Después hice un par para Aterciopelados. Hicimos muy buena relación con ellos, con Andrea Echeverry, con Héctor. Pero sí, fotografié uno cuando Andrea Echeverry estaba embarazada y la historia, digamos que querían hacerla como en un bar, como en una cosa muy sórdida. Pero cuando una mujer está embarazada no quiere hacer nada sórdido, obviamente. Entonces se cambió, se llama Rompecabezas, se llama la canción. Y es un videoclip de solo mujeres embarazadas, como en un barcito, pero es todo blanco, es todo luminoso. Es como todo lo contrario a lo que sería el bar oscuro, darky, de lo que habla la canción. Pues obviamente Andrea no quería nada oscuro en ese momento de la vida y se llevó a todas sus compañeras del curso psicoprofiláctico que estaban embarazadas y todas eran mujeres embarazadas en ese rodaje. Estuvo muy divertido. Y por ahí, más o menos, ¿qué año corría cuando empezaste a fotografiar esos videoclips? Como 2001, 2002, por ahí empecé a hacer cosas. Tal vez incluso desde finales de los 99, tal vez empecé a hacer algunos videoclips. Y ya los de Aterciopelados fueron más adelante, 2001, 2002. Ya, ok. Digamos que entonces todo el interés por el cine y por la dirección de fotografía viene de como toda esa exploración de los viajes y de como este acercamiento con en la realidad a través del documental. Sí. El inicio mío fue totalmente documental en estos viajes por el mundo y luego haciendo documentales también en Colombia, también en la época de los 90s que estaba muy fuerte pues el conflicto armado, en zonas de conflicto, en pueblos, en montañas, en selvas. Anduve bastante en esa época y digamos que allí también pues se fue un poco afianzando esa confianza con la cámara y con contar, ¿no? Con la cámara. Y todo esto, digamos que se va dando en simultánea con el trabajo en videoclips y en documentales. Primero haciendo cámara y luego fotografiando videoclips y comerciales, ¿no? Entonces fue una cosa como que se fue dando, pero todo, digamos que partió con el trabajo de operador de cámara. Y entonces, digamos que ahí, ¿dónde pondrías tú o dónde podrías señalar tú cuál fue tu primer trabajo profesional como director de fotografía? Tal vez los videoclips, varios videoclips serían como los inicios porque se hacían en fílmico también, ¿no? Mucho del trabajo documental se hacía en video, pero todo el trabajo de publicidad y videoclips se hacía en cine. Entonces, pues nada, ahí ya tenías que exponer y tenías que poner la luz y tal, aunque en documental también ponía la luz y tal, pero era una cosa mucho más pequeña, más chica. Entonces, en ese sentido, yo creo que el inicio fue el trabajo de videoclips y comerciales. Oye, y por ejemplo ahí, ¿dónde, o sea, cómo es que tú llegaste como a, o sea, entender cómo funcionaba pues la luz y cómo trabajar con el negativo y como toda esta suerte de pues, la cámara, los lentes? ¿O iba haciendo sobre la marcha o aprendiste en una escuela? En la universidad, digamos que la escuela de comunicación social es muy genérica, ¿no? Es un poconón de cosas, pero no profundizas mucho. Sin embargo, yo había el trabajo de fotografía fija me había ayudado mucho para entender el tema de los lentes, de la profundidad de campo, de trabajar con negativo, de forzar el negativo, de usar positivo, de usar negativo. En ese sentido yo tenía una base a partir de la fotografía fija y ya luego pues el trabajo documental yo creo que se fue afianzando un poco, ¿no? El hecho de contar con la imagen fue más con el trabajo documental, en los viajes y en los documentales que hice aquí en Colombia. Bueno, yo cuando terminé, después de trabajar como editor, hubo una temporada pequeña que estuve trabajando, hice asistencia de dirección, corta, una pequeña temporada con un amigo director. Y yo era muy de estos asistentes de dirección así sangrones que están preguntándole al fotógrafo y
y mirando cómo pone la luz y tal. Y fue una temporada corta, pero fue intensa y fue como de preguntar mucho y de insistir y de consultar y de enhebrar magazines y cosas, yo creo que fue una mezcla, ¿no? Hacía proyectos como asistente de dirección en publicidad, hacía documentales viajando, hacía documentales en Colombia, y estos amigos de Rayuela, la productora, me llamaban para filmar con ellos haciendo cámara o luego fotografiando videos musicales y publicidad, de manera que hubo una época allí como de salpicón, como que hacía muchos trabajos. Y pues un poco siempre el espíritu de checar cómo funcionaba la cámara, cómo se iluminaba, cómo se ponía la luz, cómo se exponía, pues fue cuando trabajaba haciendo cámara o asistencia de dirección, era como siempre molestando al fotógrafo, preguntándole cosas y luego cuando ya hacía mis cosas, pues ensayo y error un poco también. ¿En qué momento tú dijiste, ya soy director de fotografía? Pues yo creo que el hecho de asumirse como director de fotografía siempre es un proceso evolutivo, ¿no? Siempre estás aprendiendo nuevas cosas, siempre te estás reinventando. Digamos que no sentí que hubiera un momento que diga, ya, yo soy director de fotografía, porque siempre estás aprendiendo, siempre estás estudiando, siempre tienes dudas, siempre tienes preguntas, ¿no? Entonces, como diría Raúl Pérez Ureta, un director de fotografía cubano con el que hice de gaffer en una película, él decía, llevo 40 años tratando de ser fotógrafo, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso en el que vas encontrando cosas, pero como vas encontrando respuestas, también te van cambiando las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos tratando de ser fotógrafos, ¿no? Estoy seguro que no es tu primera película, pero sí, digamos que me parece que es la película con la que supongo que empezó a generarse toda una energía muy importante como alrededor de tu trabajo, ¿no? Que es Satanás, que hiciste con Andrés Valls, una película basada en el caso de Campo Elías Delgado, que, bueno, pues el más famoso caso de la masacre de Poceto, que sucedió en el año del 86. Y claro, entonces aquí pues, la primera pregunta sería ¿cómo llegaste tú a Satanás? Pues yo conocía a Andy Weiss. En ese momento estaba apareciendo Dynamo, que es una empresa, un fondo de promoción de cine, digamos. Es un fondo, es una productora que ya ahorita está en México, en España, ha crecido muchísimo, Dynamo. Y en estos inicios, pues ellos Dynamo estaba, digamos, arrancando, digamos, su proceso. Y Andy Weiss era uno de los directores, Rodrigo Guerrero era el productor. Ellos llegaban de Nueva York, habían estudiado en NYU. Y yo había hecho una película de época, que fue mi primera película, que se llamaba La historia del baúl rosado. Era una película que sucedía en Bogotá en los años 40. Bueno, en fin, era una peli que fue, digamos, como muy... No es fácil arrancar que tu primera película sea de época. Pero bueno, a ellos pues les llamó la atención la película y me llamaron para hacer un cortometraje con Andy. Hicimos un cortometraje que se llama Hoguera con Andy Weiss. El cortometraje estuvo en Cannes, luego tal. Y luego ellos tenían el proyecto de Satanás, que es esta película basada en un hecho real, que es una masacre. Es de las pocas masacres seriales que han sucedido en Colombia. Sucedió en un restaurante italiano en Bogotá en el año 86. Y Andy me llamó y me dijo, mira, tenemos varias opciones de directores de fotografía. Hay un director ecuatoriano, Enrique Chediak, que era la primera opción. Pero si él no podía, él había propuesto a un chileno. Y tú eres la opción por Colombia, tú eres la tercera opción. Te voy a mandar el guión y lo lees y bueno, así está la cosa. Entonces yo, bueno, perfecto. Estaba clarísimo que no era la primera opción. Me mandaron el guión, me encantó el guión y Andy me dijo, bueno, lo conversamos luego y pasados 1 o 2 meses me llamó y me dijo, no, vamos contigo porque Quique Chediak finalmente no puede. En fin, entonces vamos contigo. Y para mí fue la mejor llamada de la vida, pues, porque me había gustado mucho el guión y era de esas historias que dices, miércoles, realmente
no tengo muy claro cómo puede ser la visual de esta película. Tengo muchas ideas, se me ocurren muchas cosas, pero bueno, había que coger algún camino. Yo tenía, el guión es una historia muy oscura, es una historia muy fuerte. Lo que le pasa son 3 personajes. Uno de ellos es el personaje del asesino, digamos, que se llamaba Campo Elías en la vida real. En la historia lo interpreta Damián Alcázar. Y cuando tuve la primera conversación con Andy, digamos que Andy, yo tenía una serie de ideas quizás muy obvias para el guión, de hacer una cosa como con grano, como en 16 milímetros, como cámara en mano, como... Y Andy me dijo, no, yo creo que la historia debería ser algo más, como una imagen más estilizada, porque ya es muy fuerte lo que le pasa a los personajes, es muy fuerte el drama que tienen ellos, de manera que no hay que acentuar eso con la imagen. Esa era la sensación que él tenía. Y eso me cambió un poco el chip, porque digamos que sí era, tal vez mi primera impresión era tal vez muy obvia. Y hacer una imagen más estilizada, más elaborada, me parecía un reto más interesante. Y me parecía que la historia le venía mejor, porque lo que le pasaba a los personajes pues era ya muy fuerte. Entonces es esa cosa típica que lees el guión y se te ocurren muchas cosas. Pero bueno, hay que escuchar al director, ¿no? Eso ahí tal vez es el momento donde dices, bueno, a partir de esta idea del director, de esta visual, obviamente con cada director es distinto, pero me pareció muy sensata la propuesta de Andy y dije, bueno, vamos a hacerlo por allí. Y empezamos a trabajar y empezamos a preparar la película. El asistente de dirección fue Martín Torres, un asistente de dirección mexicano con mucha experiencia. Fue un grande Martín, una gran experiencia trabajar con él, mucho aprendizaje logístico con Martín. Y fíjate que el rodaje, curiosamente, de la película fue muy divertido, fue muy buena onda, a pesar de que todo lo que pasa en la película es súper dramático y lo que le pasa a los personajes es súper duro, súper triste. Pues el rodaje fue súper divertido, lo disfrutamos, nos reímos, fue muy interesante. Allí pasó también que la ciudad de Bogotá se vuelve un personaje en esa película. Era algo que queríamos digamos, como presentar una Bogotá gris, descolorida, fría, excepto el día del asesinato, que era como que había un poquito de sol, digamos, pero el resto durante toda la película, la Bogotá que queríamos ver era muy, muy gris. Y bajo esa premisa, pues imagínate tú que conoces Bogotá, y para quienes conocen Bogotá, Bogotá está llena de construcciones de ladrillo, de taxis amarillos, tiene bastantes parques, tiene mucho verde. Cuando tomamos esta decisión con Andy de hacer una Bogotá gris, pues eso ya nos limitaba los encuadres, ¿no? Era como, ok, hacia este fondo no porque tenemos ladrillos, aquel fondo no porque pasan muchos taxis, este otro no porque es muy verde, ¿no? Siempre buscamos como las opciones más grises que el encuadre nos podía dar, pues o que la ciudad nos podía dar. Y en esa tónica, a mí me parece que o sea, definitivamente como este principio de diálogo con Andy Báez sobre la estilización pues yo le diría como de la maldad, ¿no? Como de la oscuridad representada pues, en todos estos personajes, o en lo que les acontece. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo fue la construcción, digamos, como el lenguaje visual y como la construcción estética, digamos, el diseño de la manera en la que iban a ver toda esta historia? ¿Cómo fue? Sí, es una película muy sórdida. Curiosamente, era la primera película de Andy, y esta película está basada en un libro de Mario Mendoza, el escritor, que se llama Satanás también. Andy había trabajado el guión, había hecho una adaptación del libro y había hecho digamos que en el libro pasa como que hay una nube negra que se para sobre la ciudad y es como la maldad que está ahí, pero eso en términos cinematográficos tal vez no era tan interesante para Andy, y él tenía una teoría
de que la maldad está en cada uno de nosotros también, ¿no? Como que el bien y el mal están dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es como que el mal se posa en una nube, ¿no? Como ahora el coronavirus, pues que se posa allí. No, es como que cada uno lo tenemos y a veces se nos sale el bien y a veces se nos sale el mal, ¿no? Eso que me parecía mucho más sensato. Entonces esa era un punto de partida de la historia y luego pues empezamos a trabajar un poco este proceso de referentes y de... Yo siento que siempre toda preparación de todo proyecto es única, ¿no? Cada director es único. Andy pues tenía muy clara la historia, lo que quería contar y un poco el drama de los personajes lo tenía muy, pues ese era su tema, ¿no? Entonces, digamos que empezamos a pensar en trabajar mucho claroscuro, como con penumbras, como con... obviamente casi que es un cliché decir que vimos cosas de Rembrandt, vimos cosas de Saudek, por ejemplo, el fotógrafo. Vimos películas de Harry Savides, tiene un par de películas muy interesantes. Bueno, Andy es un cinéfilo impresionante, tenía unas películas muy interesantes de coreanas, de un cine bien underground, muy interesante. Entonces, bueno, digamos que en ese proceso yo creo que uno va haciendo una sopa, un sancocho, como decimos en Colombia. Yo creo que uno se roba cosas, ¿no? Uno se roba un poquito de Rembrandt y un poquito de Saudek y mira cositas de Harry Savides y yo siento que uno va echando todos estos elementos en una olla y los va cocinando a su propio ritmo, al ritmo de la historia y de la película que estás haciendo. Y ahí vas a sacar una cosa nueva. No sacas Rembrandt, no sacas Saudek, no sacas Harry Savides, pero sacas un poquito de todos también, con tu versión y con la historia propia para Satanás. Entonces, un poco esos fueron como los referentes más importantes. Como que hay una suerte como de ambigüedad, como muy grande, como justo en esta tónica de la que hablas habla Andy Baez sobre ser habitados por el bien y el mal, y está como permeado desde como todas las, digamos, líneas dramáticas, ¿no? Detrás de todo eso a mí como que visualmente me parece que es como muy fuerte, como que hay o sea, ¿qué pasa con este asunto del tema fundamental o principal, que es como este asunto como un tratado de la maldad, vamos a decirlo, porque realmente el pretexto es el caso de la masacre de Poseto, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso como para tus decisiones estéticas, más allá de las referencias que usaron? Digamos que había varias, digamos, cada personaje era un universo, pero el personaje central que el que interpreta a Damián Alcázar era el más complejo. Y para el público colombiano, todo el mundo sabía en qué terminaba la historia, todo el mundo sabía en qué termina la película, pero lo interesante era ver qué le pasaba a este personaje, cuáles eran sus conflictos, por qué tomaba sus decisiones, ¿no? Es un personaje de estos que había estado en la guerra en Vietnam, regresó, él vivió un tiempo en Estados Unidos, regresó a Estados Unidos y se voluntarió para volver a Vietnam otro año, que era loquísimo. Obviamente él tenía algo extraño en la cabeza, tenía una muy mala relación con su mamá. Parece que el padre se había suicidado a raíz de una discusión con su madre. Entonces él sentía que su mamá de alguna manera era culpable por la muerte de su padre, por el suicidio pues de su padre. Entonces era un personaje muy complejo el que interpreta Damián Alcázar, lleno de sutilezas, ¿no? Entonces en el caso de ese personaje que interpreta Damián Alcázar quisimos hacer una cosa la cámara muy quieta, muy puesta, dejarlo moverse dentro del cuadro, como dejarlo ser, ¿no? Es un personaje gris, es un personaje que no tiene mucho color, es un personaje con muchas preguntas, con muchas dudas, es un personaje oscuro, solitario, ¿no? Entonces un poco queríamos aislarlo, ¿no? Hay algunos planos cuando está caminando por la ciudad que queríamos como desenfocar todo lo demás y que él fuera el único, sentir la gente que va allí pero desenfocada, ponerlo siempre sobre fondos grises, hacer muchas penumbras con él también. Era un personaje que puede ser tu vecino, ¿no? Es alguien que
que no le ves la maldad aparentemente, pero tiene algo ahí en su cabeza y eso es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Entonces un poco a partir de... Y eso fueron muchas conversaciones también con Andy y con Damián incluso, de encontrar, ¿no? ese personaje y por dónde y cómo se mueve y cómo come y qué come y cómo camina y no era un personaje fácil de interpretar para Damián, pero hizo un trabajo increíble y en realidad con Damián lo miras por el viewfinder y dices, puta, no, a mí me pasó varias veces que me sentaba, estaba cuadrando la luz, tal, y venía y me sentaba en la cámara y lo miraba por el finder y era como, wow, ¿quién es este asesino que está aquí enfrente al lente? O sea, no, tiene una fuerza muy grande Damián, de manera que para mí también fue una experiencia muy interesante pues trabajar con él, ¿no? Sentir un actor que domina la técnica, que tiene clarísimo dónde está, te pregunta qué lente tengo, conoce los lentes, te pregunta, no, me paro sobre esta luz. Ahí, recuerdo hay una escena, antes de que él va a hacer la matazón, hay una escena que él entra al baño y alista el arma. Y ahí tenemos un reflejo de él con un doble espejo, digamos. Y ahí Damián me preguntó, ¿me paro en esta luz o en esta otra? Tenía clarísimo la luz, los chorros de luz fuerte donde pegaban en los lavamanos. Y el rebote, que era una luz mucho más suave, que era quizás una luz más bonita para él, pero más fuerte la otra luz para el personaje. Entonces, en un momento Damián me preguntó, ¿dónde me paro? ¿En la luz dura o en la suave? Y yo le dije, no, la luz suave es más bonita para ti, pero para el personaje es mucho mejor la dura. Y se paró perfectamente en la luz dura todas las tomas. Es impresionante, Damián. ¿La película está hecha en 35? ¿O? Sí, filmamos en Kodak, en película Kodak, en 35 milímetros. ¿Cómo hicieron la película? Usamos película Kodak ASA 500 y usé 250 para interiores y para exteriores día. Usé solo 2 emulsiones. Usamos lentes Ultra Prime y usamos una Movicam. Básicamente ese fue pues el paquete. La película anterior que yo había hecho antes, la primera que había hecho, que era de época, la habíamos hecho en Super 16 y había rodado todo con Fuji 400. Toda la película. Estuve durante un año, todo lo que hice, usé Fuji 400. Todo lo que hice de comerciales y videoclips y todo, usé Fuji 400. Y la forzaba y hacía bleach bypass y hacía cuanta cosa podía, de manera que cuando ya llegó el momento del rodaje ya la tenía muy clara de qué podía hacer, hasta dónde podía hacer. Pero en Satanás ya usé 2 emulsiones y digamos que fuimos por Kodak. Y revelamos en México y la postproducción se hizo en Deluxe. ¿Y por qué cambiar? O sea, si tuviste, digamos, ya tanta la experiencia con Fuji, ¿qué te hizo decidir por...? O sea, la película está hecha en 35 milímetros en Kodak. Sí. Y era la primera película que hacías en 35 y en Kodak, además. Sí, era la primera película que hacía en 35. Sí, había hecho pues publicidad y videoclips y cortos en 35. Pero no, creo que sentí que era como la película, la emulsión apropiada, ¿no? Para el 500 y la 250. Sentí que eran como las películas indicadas. El Fuji me gustó mucho siempre. De hecho, la siguiente película que hice después, que es Contracorriente, que hice en Perú, volví a Fuji otra vez. Volví a trabajar con Fuji. Pero aquí, no sé, el contraste, el color, no sé. Me parecía que era la indicada, pero usé mucho Fuji en muchos proyectos, pero en Satanás fue Kodak. Oye, y por ejemplo, usaste lentes Ultra Prime. Sí. Que esta película la hicieron, ¿en qué año la rodaron? ¿En 2005 por ahí? Satanás se rodó en el año 2006. Como te decía, usé lentes Ultra Prime, usé una Movicam y 2 emulsiones de Kodak, la 250 y la 500. ¿Cómo fue la construcción? O sea, ¿cómo iban decidiendo a nivel de composición?
la película. Como en esta idea que te mencionaba acerca del plano de la mujer orinando, e incluso hay otros planos de ella misma en la cárcel, o todos estos encuadres de encierro de Damián Alcázar. Esa imagen de ella orinando, digamos que está basada en un cuadro de Saudek, en una fotografía de Saudek. Saudek trabajaba mucho tema de texturas y cosas con prostitutas y con mujeres desnudas y tal. Y hay una fotografía que es así, pero digamos que para este personaje este personaje sí, para Andy representaba el mal total. De hecho, había un final de la película con ella, que se había escapado de la cárcel, pero no se usó, finalmente cambió ese final. Pero era para este personaje, era muy pertinente hacer esa composición que la tiene Saudek, la puedes buscar en internet, yo creo que la vas a encontrar muy fácil porque es una mujer de espaldas desnuda. Homenaje a Saudek, ¿no? Homenaje a Saudek, pero además era perfecto porque había una escena donde ella leía un pasaje de la Biblia y lo que decidimos con Andy pues fue ponerla a que leyera ese pasaje de la Biblia, pero desnuda, leyendo la Biblia y se arrancara la hoja y se limpiara con la hoja, ¿no? Era un poco más hacer ese homenaje a Saudek, pero era muy pertinente para el personaje. O sea, más allá del planteamiento estético, era muy pertinente que ese personaje hiciera ese tipo de cosas. Con ella se podían hacer cosas muy interesantes, de claroscuros en la cárcel, en ese espacio pues era muy pertinente porque era pues el bien y el mal, ¿no? La luz y la oscuridad ahí juntos, ¿no? Entonces digamos que ese espacio de la cárcel permitía hacer cosas muy, muy interesantes y jugar un poco con los contrastes y arriesgarse un poco, ¿no? Allí yo tenía un ratio de contraste altísimo en todas las escenas de la cárcel. Era esto que como que la alta estaba en 8.5 y la baja en 0.7 y bueno, ¿a dónde le pongo la exposición a esto? Duré un par de días estresado esperando que llegaran los rushes del laboratorio, pero bueno, funcionó bien al final. O estos planos largos donde, por ejemplo, el inicio, ¿no? Que está el diálogo del interior de la iglesia y se está viendo como todos estos los rosetones y de pronto como que hasta te invita a que aguantarlos un poquito más, ¿no? Sí. Y van al interior, ¿no? Como que había detrás de toda esta como suerte de diseño de los encuadres. En ese sentido, Andy es muy pragmático en su puesta en escena. Digamos que él siempre la pregunta que se hacía cuando estábamos trabajando en la preproducción era, bueno, ¿cómo es la manera más sencilla de contar esto? Porque no lo quiero adornar, simplemente ¿cuál es la manera más sencilla? ¿Dónde? O si tuviera que contarlo en un plano, ¿dónde pondría la cámara, digamos, ¿no? Esa era siempre como la pregunta que nos hacíamos, de ser muy, muy transparentes con el encuadre, ¿no? De dónde ponemos la cámara para tener el menor número de emplazamientos, por un lado, pero por otro lado, también en otras situaciones y en otros momentos, bueno, movámonos aquí o vámonos arriba porque es un punto de vista donde podemos contar algo que no se va a poder contar sino solamente desde arriba, ¿no? Pero la premisa era siempre ser muy eficientes en la narración, ser muy sencillos en la narración, buscar la simplicidad y dejar que el actor contara, ¿no? El resto. Entonces esa fue un poco la premisa y sostenernos allí, ¿no? Sostenernos en ese cuadro. ¿Qué pasa con todo el asunto del color? O sea, ¿cómo es el tratamiento del color en Satanás? Y luego la segunda es que ahondar un poco más, como para ti, Mauro, ¿cómo fue la experiencia como a nivel, digamos, de realización y a nivel energético con la colaboración con los actores, con todos, con las actrices, ¿no? Porque al final es una historia que como que es demasiado como contundente, ¿no? Es como muy oscura, muy sórdida, ¿no? Bueno, en temas de color, digamos que la premisa era no tener
Básicamente queríamos eliminar los primarios, no tener muchos colores primarios en la paleta de color, hay muy poco. Obviamente lo más complejo era trabajar exteriores de Bogotá contemporánea, pero como te contaba, queríamos una Bogotá gris y queríamos digamos que buscamos locaciones y exteriores y fondos donde no hubiera mucho color, donde no hubiera todo este ladrillo de Bogotá o el verde de los parques o las calles con taxis amarillos. Tratamos de evitarlos mucho. Y en los interiores, pues obviamente queríamos evitar primarios. Hay tonos más fríos, verdes, azules, en las paredes, en el apartamento del Liceo, que es el personaje principal que interpreta a Damián Alcázar. En general en los interiores quisimos trabajar algo un poco más de, sí, azules, verdes, era como la línea, y trabajar penumbras, ¿no? Trabajar fondos oscuros, trabajar el grueso de la película está filmado en 2.8 y medio, 4, para tener un poquito, pero en un par de momentos rompemos más y nos vamos a 2.8, 2, un par de momentos, pero digamos que sí queríamos una película que no fuera colorida, porque la premisa con Andy era que no sintiéramos el trópico, que no sintiéramos, ¿no? Cuando ves esta historia, aunque suceda en Bogotá, para el imaginario, digamos, europeo, hay color, ¿no? Esta diversidad de plantas, de verdes, de colores, pues justamente estábamos tratando de evitar eso, que fue difícil de evitarlo, por ejemplo, en unas escenas que hicimos en la plaza de mercado, pero la premisa era esa, que no fuera una historia colorida, que no tuviéramos colores primarios, que el drama, ¿no? estuviera con estos personajes y una paleta de color, digamos, más suave, ¿no? Pero el último día de la historia, que es cuando el asesino comete el asesinato, ese día queríamos que tuviera un poco más de contraste, que tuviera un poco más de luz, ¿no? Como que él es el iluminado un poco. Ahí queríamos que hubiera una pequeña diferencia, ¿no? Estas cosas que son muy sutiles, pero que sentíamos que funcionaba bien, que tuviera sol, ¿no? Que tuviera un poco más de contraste, que hubiera un poco más de brillo. Ahora que me preguntabas por los encuadres, también me pasó mucho al inicio del rodaje que yo tenía un juego de óptica pequeño de 6 lentes, pero tenía el 20, el 28, el 40 y no digamos, el juego tradicional que es 25, 35, 50, 85. Y por momentos me empezó a pasar al inicio del rodaje que, me faltaban los otros lentes, ¿no? Montaba el 65 y me falta el 50. O montaba el 40 y creo que necesitaría el 32. Pero también empecé a sentir que, estos encuadres como que siento que no le encuentro, a veces en las locaciones no me podía echar más para atrás, el otro lente ya era demasiado abierto o demasiado cerrado. Entonces el hecho de trabajar con esta óptica intermedia, si bien me costó un poquito de trabajo al inicio, como que sentía, está un poquito más apretado de lo que debería ser, o está un poquito más abierto de lo que... Empecé luego a sentir, pero es también que este personaje no se halla en su mundo, no se halla en su universo, no está contento con lo que está viviendo, no está contento con sus relaciones, no está contento con la ciudad, ¿no? Entonces también sentí que era bueno. Pero eso era porque, por acuerdo con Andy. Digamos que eso fue algo que empecé yo a sentir al inicio del rodaje y tal vez al final de la primera semana lo hablé con Andy y él me dijo que no, que a él le parecía bien. Pero yo sentía como que, esto no está del todo bien, no siento creo que podría abrir un poquito y como que sentía que me faltaba el 32, ponele, que no era ni el 40 ni el 28, sino el 32. Pero también como que fui sintiendo, esto tal vez sea bueno para este personaje que no esté perfectamente encuadrado, que esté como un poquito más o abierto o cerrado de lo que debería estar y tal vez lo desencuadro un poquito, como que está bueno que no sea perfectico el cuadro, sino que esté un poquito mal, digamos. Y pues parte de mi trabajo era tratar de interferir lo menos posible con toda la técnica, ¿no? Con la luz, con la cámara, molestar lo menos posible, ¿no? La escena de la violación, por ejemplo, es muy fuerte para
Es una escena muy fuerte para Marcela Gardiazabal y allí usamos dos cámaras en simultáneo para no tener que repetir el abierto y el cerrado, digamos, con ella. Y bueno, básicamente esa fue la única parte de la película donde usamos dos cámaras. ¿Cómo, digamos, resumirías o qué fue para ti hacer Satanás? ¿Qué fue para mí hacer Satanás? Wow. Pues yo creo que, bueno, tampoco había hecho tantas películas antes. Satanás fue mi tercera película. Entonces, pues para mí, obviamente, primero era un gran reto para empezar. Martín Torres, el asistente de dirección, me había dicho, mira, Damián se equivoca muy poquito, así que tenemos que estar a la altura con él. O sea, tenemos que estar a la altura de él con todo. Entonces, pues obviamente yo tenía la presión, como siempre, como todos, tenemos la presión del tiempo y de estar listos y de no fallar en el foco y de no fallar en nada. Pero digamos que el rodaje, a pesar de que la historia era tan densa y tan dura y todo esto que le pasa a los personajes, pero el rodaje fue tan divertido, fue tan armónico. Los actores, increíble, el equipo humano que se armó estuvo increíble. Entonces, no sé, para mí fue un rodaje que lo disfruté mucho. Y luego cuando pasó todo este tiempo mientras el montaje, yo luego vi un corte y fue como, wow, aquí esto, no sé, en qué momento filmamos esta historia tan cruel, ¿no? Como que se me había olvidado que era así de dura la historia, ¿no? Y bueno, digamos que fue un reto técnico y era un reto narrativo y era un reto trabajar con todos estos actores también, era un reto importante. Entonces creo que fue también armar un equipo que me acompañó en varios proyectos. Iván Susarini, que era el asistente de cámara, es ahora director de fotografía, operador de cámara. Juan Carlos Morelo también, que fue el gaffer, también ahorita está haciendo dirección de fotografía. No, fue armar un equipo muy, muy talentoso. Juan Carlos González, que ahora es un gaffer, era uno de los asistentes, ¿no? Uno de los eléctricos en esa película. Y fue muy interesante también que Satanás, digamos que era una película que salió el año que salió en el 2007, era también como un cierto nuevo movimiento del cine colombiano que estaba retomándose, que estaba como que la gente estaba volviendo a ver cine colombiano de nuevo. Había pasado un gran vacío, digamos, de cine colombiano donde no se hacían muchas películas, y Satanás salió en ese momento en que estaban volviéndose a hacer películas y la gente en Colombia quería ver esas películas. Entonces fue muy interesante, fue como una cierta transición allí que sucedió cuando la película salió también, como que mucha gente joven la quería ver. No sé, fue muy interesante todo lo que sucedió, digamos, con la película. Y luego tuvo un recorrido por festivales, que estuvo en San Sebastián, estuvo en Monte Carlo, en un festival que hay allá muy interesante. Ganó mejor película y también ganó mejor actor, y en San Sebastián también la actriz Marcela Gardiazabal también ganó mejor actriz. Entonces digamos que fueron como muchas cosas, ¿no?, que pasaron con la película, y digamos el hecho de haberla terminado en Los Ángeles en Deluxe también fue como que al final con un poco en ese tiempo como que fue a abrir brecha, ¿no?, para esta nueva generación de cine, sí, de cineastas colombianos, sí, ¿no? fue un poco. Que, bueno, ahora tú mismo, ¿no?, como con todas estas nuevas películas que pues casi que año con año vas estrenando, ¿no? A mí me ha tocado ver algunas de ellas. Sí, correcto. Fue una película muy coyuntural en su momento. Digamos que hoy en día, ¿no?, ya es como del pasado, ya hoy la veo y no me gustan cosas y bueno, en fin. Pero el momento que salió y tal era una coyuntura muy interesante y con mucho interés de la gente por ver la película, y como te decía, el hecho de haberla terminado también en Deluxe en Los Ángeles también era como que la terminamos bien, como que el trabajo se pudo cerrar bien, ¿no? Como todo el ciclo fotográfico, todo el trabajo que habíamos hecho de preparación, de pruebas y durante el rodaje, algunas
cosas arriesgadas que hicimos, pues digamos que gracias al trabajo del laboratorio también se podían ver bien. Y algo que nos pasó en preproducción, cuando estábamos preparando Satanás, Andy Weiss un día me llamó aparte, estábamos en una reunión o algo con el resto del equipo y me dijo: Mauro, se nos acaba de caer tal actor y se nos acaba de caer tal locación, esto que eran perfectos, ¿no? Una locación perfecta y se cayó, y un actor que era perfecto se cayeron. Y me dice Andy: ¿por qué? ¿Por qué nos metimos a hacer esto? ¿Quién necesita una película? Y a mí me dio mucha risa porque eran dos preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué nos metimos a hacer esto? Uno, y dos, ¿quién necesita una película? Y esto fue el inicio de muchas conversaciones, porque fuimos a almorzar ese día y a rumiar, ¿no? Y a mambear esa respuesta. ¿Cómo? De verdad, ¿quién necesita una película? Nadie, ¿no? O sea, hay muchas y muy buenas. Y fuimos a almorzar con Andy y empezó una serie de almuerzos que duraría como 2 o 3 semanas. Todos los días de ahí en adelante almorzábamos y nos preguntábamos: ¿quién necesita una película? ¿No? ¿Por qué? Bueno, para hacerte corta la historia, después de 2 semanas de estar conversando sobre este tema, encontramos que si bien estamos trabajando en algo que nadie necesita y le metemos todo el esfuerzo y dejamos un pedazo de la vida en hacer una película que nadie necesita, quizás el producto terminado eventualmente, de pronto, haga pensar a alguien. Y eso hace toda la diferencia con cualquier otro producto. Con los zapatos, con el celular, los zapatos, el celular, lo que sea, tú no te cuestionas nada. Pero con el producto que nosotros hacemos, quizás alguien se haga preguntas, quizás alguien reflexione sobre su vida, quizás alguien piense, ¿no? A partir de ese estímulo que ha tenido algo. Y entonces dijimos: bueno, ok, si alguien piensa o reflexiona sobre su vida por el producto que estamos haciendo, vale la pena hacer nuestro trabajo. Y esa fue como la gran respuesta que encontramos tal vez una semana antes de empezar a filmar. Y fue como: wow, qué bien, podemos seguir trabajando, porque aunque nadie necesita una película, quizás alguien piense algo con esta película, o reflexione sobre su vida con esta película, o reflexione sobre el bien y el mal con esta película. Y eso ya es un producto que vale la pena hacerlo porque quizás alguien reflexione. Oye, sí, como que sería interesante que hablaras como en un panorama general de tu labor como, digamos, documentalista, como fotógrafo de documentales, y que puntualmente pues, nos hablaras de Monte Adentro y de Apaporis, que son 2 películas que han sido como bastante reconocidas a nivel como, digamos, internacional, porque claro, en tu haber hay lo que contabas al principio, ¿no? Incluso como muchas cosas que tienen que ver con pues las guerrillas, las FARC y todos estos como conflictos sociopolíticos y armados en tu país, ¿no? Sí, correcto. Pues digamos que yo realmente empecé haciendo documental y he tratado de mantenerme haciendo documental al lado de la ficción, ¿no? Digamos que con el trabajo documental, pues siempre para mí ha sido un polo a tierra de encontrarme con personas reales, con lugares reales y en condiciones reales y con un equipo pequeño, y entrar en la intimidad de la gente y entrar a conocer realidades que quizás si no estuviera filmando no las conocería. Entonces, para mí el universo documental no solo fue el inicio, sino que he tratado de no abandonarlo. Obviamente ha habido temporadas en que he estado haciendo solo ficción, ¿no? Pero trato siempre de hacer proyectos documentales, primero porque me gusta, y segundo porque, como te decía, para mí es un polo a tierra, ¿no? Es más en Colombia que tiene todas estas realidades y todas estas locuras y todas estas inconsistencias políticas y todas estas realismos mágicos, historias que no encuentras, que no te crees si no estás allí, ¿no? Entonces pues yo he tratado de mantenerme haciendo documentales y bueno, dentro de esto pues he estado haciendo, hay 2 proyectos que tengo. Y bueno, ahí cabe bien la respuesta, perdón, Mauro, de la pregunta que te hacías con Andy Baez, y quién necesita de esta película, ¿no? Correcto. O para qué hacer una película documental también, claro, ¿no? Ahí aplica perfecto. Sí, si una película
una película de ficción te hace reír o llorar o te mueve las tripas, pues de eso se trata, eso queremos, pero que te haga reflexionar y que te haga pensar con mayor razón, ¿no? Es decir, de eso se trata el cine. Para mí esa es la razón de ser del cine y del arte. Y el cine documental, pues con mucha mayor razón, ¿no? Con mucha mayor razón te confronta o te cuenta universos muy ajenos a los tuyos. Yo, haciendo un documental, se da uno cuenta que lo que filmas y que le puedes contar al espectador es muy poquito comparado con lo que tú vives filmándolo, ¿no? Y con lo que en la realidad está aconteciendo, ¿no? Claro. Y viajando fuera de tu contexto, fuera de tu zona de confort también, pues estás viviendo cosas que luego las ves en el documental, pero lo que has vivido es, ¿no? el triple del tiempo multiplicado por esas vivencias, multiplicado por esas experiencias, por esos personajes que conoces, ¿no? Para mí ha sido muy interesante y muy importante hacer documental y trato, como te decía, de siempre mantenerme, digamos, hacer proyectos documentales, ¿no? Es bien importante. Además, yo siento que retroalimento cosas, siento que hay cosas del documental que aplico en la ficción y siento que hay cosas de la ficción que aplico en el documental y es como un nutrirse de ambos universos y creo que, y he tenido la suerte también de que he podido como caminar en esos dos universos de manera paralela y me gusta, ¿no? Entonces, pues he tenido suerte y tengo que estar agradecido con los directores que me llaman a veces para hacer ficción, a veces para hacer documental. Oye, y ahí, digamos que en el camino, pues te ha tocado, pues ser testigo y partícipe de muchas cosas muy profundas no solo de tu país, ¿no? Sí, digamos que al principio, en mis inicios, cuando estaba haciendo el programa de viajes, también hice mucho documental dentro de Colombia, documentando, valga la redundancia, el conflicto armado, ¿no? Estuve en varias zonas de conflicto, en varias zonas donde había estado la guerrilla o los paramilitares. Hice un documental sobre los heridos de guerra del ejército, hice otro sobre madres víctimas. O sea, digamos que siempre he estado allí porque pues son nuestras realidades, ¿no? Y como decían, la realidad supera la ficción. La historia del paramilitarismo en Colombia, por ejemplo, es una historia que el país no conoció realmente. Los noticieros nunca contaron realmente lo que pasó y la gente en las ciudades tiene unas realidades muy distintas a la selva y a la playa y a la montaña ¿no? Colombia en ese sentido es un país muy fraccionado, ¿no? Con realidades muy distintas y en ese sentido creo que las películas documentales te permiten como que llegar a esos lugares y que la gente en las ciudades se entere de su país, de sus realidades, ¿no? Digamos, dentro de esos proyectos documentales hay uno, Apaporis, es una historia, es más una historia que filmamos en la Amazonía colombiana, en el norte de la Amazonía colombiana, que es probablemente una de las partes mejor conservadas de la Amazonía, y es una historia un poco sobre el conocimiento ancestral, es como, digamos, que trata un poco este tema de el gran conocimiento que Occidente ha desconocido, que es todo este conocimiento ancestral de las comunidades indígenas que los gobiernos occidentales y nuestros dirigentes, ¿no? Siempre le han dado la espalda a estas comunidades y es un poco como que no se valida su saber, ¿no? Su conocimiento y en realidad es un conocimiento valiosísimo, importantísimo y hoy en día mucho más, ¿no? Como que de entender que no es la única forma de conocimiento, ¿no? El conocimiento occidental, el conocimiento de la universidad, el conocimiento clásico, digamos, que conocemos en las ciudades, pues no es el único, pero históricamente como que lo hemos negado y el documental habla un poco de esto, ¿no? De esta sabiduría ancestral indígena tomando como base una comunidad de la Amazonía colombiana en el río Apaporis, que es un río muy grande que está en la selva, es una zona
realmente deshabitada, de selva y lejos, pues esto es lejos de 2 horas de avión desde Bogotá y luego 1 hora en avioneta y luego otra hora en bote, ¿no? Es como una comunidad realmente alejada de lejos de la ciudad, por lo menos. ¿Cómo fue, o sea, cuánto duró el proceso de trabajo para poder para realizar este documental? Pues mira, Apaporis es un documental que se hizo durante un largo tiempo, digamos, se estuvo filmando arrancamos en el 2007, pero tomó un par de años, digamos, hacerlo como con un par de viajes esporádicos, y el primer viaje que hicimos es el viaje donde fuimos a la zona, al río Apaporis propiamente, que es esta zona, digamos, alejada de la ciudad. No fue un viaje largo, fueron 20 días más o menos de viaje, pero es donde sucede el grueso de la historia, digamos. Allí, pues digamos que hay allí es sobre todo donde uno siente que tú no dominas el elemento, ¿no? Cuando tú estás filmando en el mar te deja filmar o no te deja filmar, y si estás en la montaña pasa lo mismo, la montaña te deja filmar o no. Ahí entiendes cuán pequeños somos y somos unos simples seres humanos tratando de filmar algo, pero digamos que nosotros tuvimos con mucha suerte y la selva se dejó filmar, y las comunidades también, y los niños y los chamanes, ¿no? Como que nos permitieron entrar a su mundo y nos colaboraron, sobre todo porque también al final eres un bicho de ciudad también. Tú no sabes caminar, tú haces ruido, tú espantas los animales que quieres filmar porque hueles a desodorante o porque pisas un palito, pisas hojas secas y ellos te escuchan. Hay toda una cantidad de realidades que filmando en la selva o en cualquier contexto, filmando documental, pues te chocas con que no eres el centro de atención, ¿no? La cosa está por encima de ti. En ese sentido, digamos que éramos un grupo pequeño, pero era un grupo grande para hacer documental. Éramos 7 personas. Yo iba con un asistente de cámara. El director lleva un asistente de dirección, iba un fotofija, iba un productor y un sonidista. Nosotros volamos de Bogotá a Mitú, y en Mitú, que es un pueblito pequeñito, allí había mucho ejército. En ese momento había toda una conmoción, eso se filmó en el 2007. Había mucha conmoción por el secuestro de Ingrid Betancourt, que estaba en el área donde nosotros íbamos a filmar. Entonces llegamos a Mitú estaba lleno de ejército y salían helicópteros todo el tiempo. Bueno, y eso implicaba ciertas cosas, por ejemplo, para esa zona, para llevar combustible para los botes, había que llevarlo mezclado ya con aceite, esa mezcla de gasolina con aceite que se hace, porque si no el ejército no te dejaba llevar el combustible, y el combustible, sin combustible allá no eres nadie, pues tienes que llevar todo lo que necesitas para moverte, pues porque no hay estación de gasolina, no hay todo lo que nosotros llevamos, un pequeño generador para cargar baterías. Y yo había hecho un par de trabajos antes en la selva, digamos que tenía una cierta experiencia en iluminar la Maloca, cómo iluminar la Maloca, que es este espacio grande, pero pues que claramente no puedes llevar luces grandes, ni tienes cómo alimentarlas, ni no hay luz eléctrica, en fin. Que las malocas son Las malocas son las casas, son como una casa comunitaria, es un recinto donde duerme la comunidad, es como una vida muy en comunidad, y es un espacio pues grande, ¿no? Es un espacio, ponele, del tamaño tal vez de una cancha de microfútbol, tal vez. Puede ser redonda, puede ser cuadrada, y la gente cuelga sus hamacas y allí duerme, las familias viven allí se mambea, que es como el sitio donde se discute con toda la comunidad las decisiones de lo que va a pasar, de lo que están pensando. Pero yo para este viaje llevaba un equipo muy portátil, porque sabía que no íbamos a estar mucho tiempo en ningún sitio. Entonces yo, pues, digamos, para grabar esas bailes que generalmente se hacen de noche, digamos que tenía una idea de hacerlo mucho más atmosférica la luz. Me llevé un par de bolas chinas y colgué una en cada, una por una puerta y otra en la otra puerta, digamos. Y eso, si bien no era la iluminación más interesante del planeta, me permitía, obviamente para colgarla había que llevar equipo, cuerdas, arneses, subirse, colgarlas,
bolas chinas, filmar y luego desmontar todo ese circo, que no era mucho, pero que yo prefería tener esa luz un poco más plana, pero poder mover la cámara por todo lado, porque el baile entra, sale por la puerta, sube, baja, o sea, entonces para mí era preferible tener una luz un poco más atmosférica que tener algo más contrastado, porque no tienes control del baile, no tienes control. Ellos hacen una preparación de yagé, de ayahuasca, pues, allí. Y eso sucede por toda la Malauca. Eso sucede, pasan una parte aquí, bailan allá, se mueven. Entonces, pues yo no quería estar como... No puedes interrumpir esos procesos, son ceremoniales. Entonces era preferible sacrificar en la fotografía que en limitar la cámara y que interrumpir el proceso que estaba sucediendo, ¿no? Y eso me pasa mucho en ficción también. A veces prefiero sacrificar en la fotografía un poco y facilitarle las cosas al actor, ¿no? También una bandera o algo que le estorba al actor, pues bueno, quitémoslo. Sufre uno un poquito, pero sabes que si el actor está mejor, actuar mejor y la película va a estar mejor, aunque no tengas una sombrita que crees que estaría mejor, pero siempre prefiero sacrificar en la foto que en la historia, ¿no? O sea, que la película cobre vida, vamos, ¿no? O sea, es que tú hablas de algo interesante, porque claro, la película, pues está hecha en una comunidad, pues, totalmente aislada, y el documental, pues, pasa mucho eso, con gente que capaz que es la primera vez o que están ajenos a la idea de, pues, de la gente de fuera, de llevar un equipo, unas luces, una cámara. ¿Cómo haces tú para, o sea, como este asunto del ser partícipe del documental en sí? ¿Cómo haces tú para volverte esos ojos sin interferir o sin irrumpir o violentar como el espacio vital en este caso, por ejemplo, de esta comunidad en la Amazonía? Mira, yo siento que lo primero que uno debe hacer es entablar una comunicación de ser humano a ser humano, es decir, como que tú no debes llegar con la cámara, ¿no? Lo primero, no debes llegar con la cámara, sino debe llegar un ser humano igual que cualquiera a conversar y a pedir permiso con todo el respeto y con toda la humildad. Ese es el punto número uno. En las comunidades en general hay este prejuicio, pues, que muy bien fundamentado, porque lleva 500 años de estar sucediendo, y es que hombre blanco viene, toma foto, se va, se hace rico con la foto y yo quedo aquí en las mismas. Ese prejuicio, digamos, que me había pasado ya en otras comunidades. Entonces simplemente lo primero es llegar y pedir permiso, y la comunidad decide si te da permiso o no. Y por otro lado, yo siento que pues uno tiene que ser consciente de las limitaciones. O sea, un documental quizás no cambie el mundo, quizás no va a mejorar las realidades de esa comunidad, y generalmente es mucho más valioso el documental, lo que puede generar en el mundo occidental, es decir, en los espectadores, que en las comunidades donde vas a filmar. Y eso me recuerda a una historia que me pasó justo filmando en el Tíbet con este programa de viajes. Recuerdo que paramos a hacer unos planos en una carretera vacía que estaba en la parte china, digamos, y de pronto a los 5 minutos, mientras montábamos la cámara, había 10 personas alrededor de la cámara. ¿De dónde salieron? No tengo ni idea, porque no había casas, no había nada, ¿no? Y había varios niños. Bueno, hicimos ese juego de que se miraran, de que miraran a la mamá, de que miraran al otro. Y luego de 10, 15 minutos de esta situación, bueno, empezamos a filmar, hacer los planos que íbamos a hacer. Y ahí recuerdo que empecé a sentir unos pellizcos en el brazo. Y yo, mierda, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pues resulta que estos niños nos estaban jalando los vellitos de los brazos, los pelos de los brazos. Y ahí entendí, en ese momento sentí como, mierda, yo soy el ser extraño, diferente, que vengo aquí con unos equipos rarísimos, con unos aparatos rarísimos, y que tengo pelos en los brazos. O sea, era lo más extraño que habían visto esos niños. Todo, sí, seguramente. En su vida, probablemente. Sí, de acuerdo. Entonces esa historia siento que pasa un poco también en las comunidades, como que tienes que entrar con mucho respeto, tienes que romper el hielo suavemente con la cámara, y con los niños me parece que es fundamental, como abrir ese juego con los niños, que miren la cámara, que
que se acostumbren a ella, que se vean, que se burlen, que se rían. Eso digamos que fue un poco un trabajo que hicimos y que tocó ir haciendo en cada comunidad que llegábamos, ¿no? Pero bueno, esa fue la aventura de ese viaje que fue digamos, fuerte físicamente, pero muy interesante. La base del documental es un libro que se llama El Río. El Río es un libro de Wade Davis, que es un etnobotánico que trabaja para National Geographic. Y luego fuimos a visitar a Wade Davis, a este etnobotánico en Washington. Fuimos a visitarlo y a grabar en su casa y a entrevistarlo y hablar un poco de él. Él ha estudiado las comunidades, ha estudiado las medicinas ancestrales, es un tipo muy interesante, muy estudioso, pero esa entrevista fue 2 años después, ponele, fue ya. Y en el medio hicimos un par de viajes más cortos a la Amazonía para filmar animales, para filmar plantas, como para filmar cosas que no habíamos podido filmar en ese viaje porque el ritmo del rodaje y lo importante era como filmar los procesos de ciertas medicinas, de ayahuasca, de un veneno que se llama el curare, que se usa para cacería, en fin, como de estos conocimientos, ¿no? Es conocimiento ancestral que Occidente nunca pues le ha prestado suficiente atención. Entonces esa era un poco la dinámica del documental. Sí, que además es todo un universo fascinante, ¿no? Nada más cuéntame con qué cámara y con qué lentes hiciste el documental de Apaporis. Apaporis filmamos con una Varicam de Panasonic y con un zoom Canon que traía esa cámara. Yo, curiosamente, el proyecto no tenía mucha forma de llevar mucha óptica ni nada y me fui con un zoom de estos Canon que era bastante luminoso, pero era más tele que angular, curiosamente, y una Varicam. Y monte adentro, que es este otro documental que hice después, usamos una Canon C300 con unos lentes Nikon de fotografía y un adaptador y tal. Que ya además, justo ahora que hablas de subir la montaña así, toda esta película de Contracorriente, hay durante toda la película hay varios episodios, momentos de escenas dentro del mar, que imagino que esas las has hecho tú también. Sí, claro. Lo que se hizo por encima del mar y todo, filmamos en 16, pero lo que se hizo debajo del agua, filmamos con una cámara de video, con una Panasonic C200, porque era el único housing que había en Perú, pues para meter alguna cámara en el agua, y hicimos unas pruebas antes y eso, digamos que logró machar bastante bien el Super 16. ¿Qué consejo darías a cinefotógrafos o aspirantes a la dirección de fotografía que nos escuchan? Yo creo que para un director de fotografía es muy importante viajar, es muy importante conocer la luz en muchos lugares. Esto tal vez, creo que Darius Khondji decía algo parecido, y era que miraras la luz en diferentes, en el polo y en el trópico y la luz de la noche y la luz en Europa y la luz en China y la luz no, siento que es muy importante viajar para entender un poco el mundo, para entender un poco sus incoherencias y para observar, ¿no? Lo diversos que somos, la riqueza que somos, ¿no? La condición humana que es tan diversa y que te permite, ¿no? Vivir y aprender y disfrutar del mundo, ¿no? A mí, yo hablaba, por ejemplo, en Satanás, por ejemplo, el personaje principal es un asesino y yo no lo puedo juzgar, es mi personaje principal, lo tengo que amar, ¿no? Entonces no puedo entrar con prejuicios, ¿no? Es el asesino, es mi personaje principal, ok, ¿qué le hago? Pues nada, lo tengo que querer. Entonces yo creo que viajar te abre fronteras, te abre la mente, te abre miradas, y mirar la luz en la selva y en el mar y en el día y en la noche y en el trópico y en el polo, pues eso te enriquece y te abre un abanico de luces, ¿no? De luces en el mundo. Eso creo que sería lo más importante. Oye, y digamos que más allá como de alguien que está aspirando a ser director de fotografía. Sí, yo siento que siempre que tú iluminas, un encuadre es una cuestión política, ¿no? O Chris Menges decía que un encuadre es una cuestión moral. Yo siento que
siempre que voy a hacer una película, yo como ser humano puedo aportar a esa película el bagaje de mi vida, es decir, los lugares que he conocido, los libros que he leído, el arte que he podido ver, la música que he escuchado, las relaciones que he tenido, las experiencias que he vivido, la mierda que me he comido, la mierda que no he comido también. No, hay toda una serie de vivencias que tú como ser humano aportas en la visual de una película. Entonces yo creo que hay que vivir muchas cosas. Yo creo que un director de fotografía tiene que nutrirse del arte, tiene que leer, tiene que experimentar, tiene que arriesgarse, equivocarse y aprender de allí, ¿no? No siento que no hay que tener miedo al error. Siento que del error aprendes mucho más que de los aciertos. Ese sería mi consejo. Ser interesante y ser interesado. Eso es buenísimo, muy bien, sí. Me late mucho. Oye, y bueno, pues digamos que ya estamos así en el cierre de toda esta, de la plática. Y bueno, si has escuchado ya como el juego, el tradicional juego que se inventó Fredo. Ese juego me da pavor porque todo depende, pero bueno. Va, entonces arrancamos. ¿Qué prefieres? ¿HMI o tungsteno? Wow, tungsteno. Ok, ¿tungsteno o LED? Tungsteno, pero LED ha ido mejorando bastante. HMI, tungsteno, LED o el sol. El sol siempre ganará la pelea. El sol, no hay que pelear con el sol. ¿Poner la cámara fija o cámara en mano? Depende. Me gusta mucho al hombro, pero depende. Ahí sí cada historia marcará. ¿Lentes telefoto o angulares? Depende también, pero bueno, pensemos en angulares. Angulares cerquita tienen lo suyo. ¿Ópticas nuevas o ópticas viejas? Siempre va a depender de la historia, pero pensemos que ópticas viejas. ¿Y lentes esféricos o anamórficos? En la primera peli que usé anamórficos fue como que miércoles, esto tengo que reaprender a encuadrar. Además usé los Kowa, que eran estos lentes japoneses de los años 60, 70 que distorsionan muchísimo y creo que fue un gran ejercicio de reinventarme para encuadrar en anamórfico. Entonces, bueno, me gustan los anamórficos, pero no todas las historias son para hacer en anamórficos. ¿Y celuloide o digital? No, pues esa wow, celuloide digital, no, creo que el digital está como el LED, ¿no? Llegó para quedarse. 1.3 o 5.6. No, 2.8, dejémosle ahí rango al foquista porque ese es un trabajo muy complejo. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Yo creo que los lentes viejos tienen suficiente carácter como para usar lentes sin filtro, así que lentes sin filtro la mayoría de las veces, pero en publicidad por ahí saco filtricos, sí. Nada más muevo una cosita de la luz y estamos, o necesito media hora. No, nada más muevo una cosita y estamos. Sí, cuando dices que estás listo, ya debes estar listo. Oye, ¿y una cámara o dos cámaras? Para una película de ficción, creo que con una me basta. Para una serie, quizás dos. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Pensemos que nuevo Hollywood. ¿Color o blanco y negro? Hay muy buenas historias para contar en blanco y negro, pero la vida es en colores. Así que color. ¿Raúl Courtard o Vilmos Zsigmond? Vilmos Zsigmond. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Con todo lo que me parezca interesante Néstor Almendros, pues Gordon Willis. Hay una pequeña anécdota que quisiera contarte de contracorriente muy rápido. Imagínate que cuando se estrenó la película en Colombia, los productores, que eran Dynamo, abrieron una página web para que la gente, bueno, con información de la película y tal, y había un blog donde la gente podía escribir sus comentarios, me gustó, no me gustó. Bueno, me avisaron de eso, yo empecé a entrar a ver qué decía la gente, la mayoría de gente le gustó la peli. Cuando entré a ver esto del blog, bueno, alguien mencionó que le gustó mucho la foto, qué tal, entonces bueno, el egómetro entró a funcionar en mí y entonces entraba cada 3, 4 días a ver si alguien había dicho algo de la fotografía, ¿no? Que le gustó la foto, lo que sea. Después, como a las 2 semanas de estar en cartelera la película, una chica escribió al blog y la chica decía: señores, acabo de ver la película con mi novio, me encantó la película, me gustó mucho. A la salida del cine, mi novio me dijo que a él le pasaba lo mismo que al personaje de la película, y es que él está en una relación gay con otro chico y al mismo tiempo está conmigo y llevaba meses
pensando si contarme esto o no. Y ahora, por el hecho de ver la película, se llenó de fuerza para contármelo y tuvo el aliento pues para contarme que él era gay y que estaba en una relación al mismo tiempo con un chico y conmigo. Yo estoy destruida, estoy destrozada, pero por haber visto la película y haber entendido lo que le pasa al personaje, entiendo lo que le pasa a mi novio. Gracias por hacer esta película. Algo así decía esta chica. Entonces, claro, inmediatamente le escribí a Javier Fuentes, el director y tal, pero esto me hacía acordar de esto que hablábamos de por qué hacer quién necesita una película, ¿no? ¿Para qué hacer una película? Bueno, a alguien quizás le puedes mover alguna fibra, como le pasó con Contracorriente a esta chica y a este chico, ¿no? Que tuvo la fuerza para, después de ver la película, reflejarse y hablar, ¿no? De su vida con su pareja. Y estas fueron las palabras de Mauricio Vidal. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. Una vez más agradecemos a nuestros patrocinadores Arri y Saez, quienes hacen posible que podamos seguir trabajando en este proyecto. La música es una obra de My Single Liz y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.